el Señor Jesucristo. Así que vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro del apóstol San Judas, capítulo 1, porque además es el único. San Judas no tiene sino un capítulo, así que si les dicen San Judas 2, no lo busquen porque no lo encuentran. San Judas 1, versículos 3 y 4, y luego 17 al 20 del mismo capítulo. Dice así: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente, escuchen esto, para que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Así que vamos a luchar por esa fe que fue dada a los santos. Pues, por medio de engaños, se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos, desde antes, habían sido destinados a la condenación. Convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Salvador. Gloria a Dios. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron: en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu Santo. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Amén. Sigan edificándose sobre la base de nuestra santísima fe. Gloria al Señor. Amén. Bien. Entonces, debemos tener los cuidados de edificarnos sobre la santísima fe para cuidar también la salvación que nos es común a todos. Ahora bien, siempre ha existido el peligro, y en este tiempo más. Pero el Señor preveía con anticipación y advertía acerca del peligro. Cuando le preguntaron al Señor acerca de los tiempos del fin, lo primero que dijo fue: tengan cuidado, porque se levantarán falsos maestros y engañarán a muchos. E inclusive, si algunos se descuida, hasta los que ya estaban en la lista, ya estaban ingresados, llegarán a confundirse, serán engañados. El apóstol San Pablo también estaba muy preocupado cuando escribía la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 11, el versículo 3, dice que le preocupaba en gran manera que los hermanos fueran de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gloria al Señor. Y de alguna manera dice que vuestros sentidos sean de alguna manera engañados por la astucia del enemigo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. De alguna manera vuestros sentidos sean engañados o confundidos para no obedecer a la verdad. Gloria al Señor. Y por eso, hablando de la fe como ese principio básico
que debemos conservar. Pablo, al terminar su carrera ministerial, ya antes de morir, decía, según 2 de Timoteo 4:7, lo sabemos todos, he peleado la buena batalla de la fe. Gloria al Señor. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. Pero dijo algo también muy importante al final. Amén. He peleado la buena batalla. Y dice, y he guardado la fe. Por lo cual me espera solo recibir el premio. Aquí lo importante que es mantenerse firme y mantenerse en la fe, guardar la fe. De manera que entonces, uno de los peligros más amenazantes que hemos venido mirando es desviarse de la fe, o que la fe sea trastornada, o que la fe sea desviada. Porque claro, si una persona va hacia un lugar predeterminado, pero hay otros caminos, y alguien sale y le dice, usted está equivocado con ese camino, usted no va por el verdadero camino es este. Y si deja el camino y toma otro, sin lugar a dudas que no va a llegar para donde iba. Pero para eso se necesita mantenerse firme. Siempre ha habido al lado y lado del camino los peligros y los que quieren invitar a dejar el camino verdadero. En este caso, el camino verdadero de la fe verdadera, para tomar otro camino. De hecho, de ahí, de ese peligro, apareció la palabra apología o apologética. Apología es lo que estamos haciendo y la apologética es el sentido, la esencia de la enseñanza. La apologética, que poco se nombra en nuestro argot, es la defensa de la fe. En estos casos, de la fe, de la verdadera fe, que son las verdades del evangelio para salvación. Y el peligro son las falsas enseñanzas. Entonces encontramos a San Judas muy preocupado por la iglesia. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Hacía rato tenía un deseo de escribirles acerca de la salvación. Pero ahora ya no era un deseo, era una necesidad. Ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen fuertemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Por qué esa necesidad del apóstol? Por esto, pues por medio de engaños, se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Ese es el gran peligro que estamos viviendo en este tiempo. La predicación se está convirtiendo en un negocio. Y aunque bien quieran criticarnos algunos que todos son iguales, pues están muy equivocados, porque nunca los ángeles son parecidos a los demonios. Y aunque el diablo se disfrace como ángel de luz, siempre será diablo. Pero nosotros predicamos la sana doctrina, la verdadera fe. En este tiempo, cuando se levanta toda clase de doctrinas y de religiones por todas partes,
Hay religiones de todos los precios, de todos los colores y de todos los sabores. Y la gente está creyendo que lo importante es creer en Dios. Y la Biblia dice, todos los caminos dicen Dios, pero no todos llevan a Dios. En este momento hay gente que busca la iglesia que sea más barata. Y no estoy hablando de valor económico. Estoy hablando de que no les exijan nada. La iglesia mundana. La iglesia que maneja la libertad como pretexto para el libertinaje. Las iglesias que hacen negocios. Pero la verdadera iglesia de Cristo permanece fiel. La Biblia dice, la iglesia del Señor permanece sobre unas bases consolidadas. Uno, conoce el Señor a los que son suyos. Y dos, apártese de la iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Sobre esas bases permanece la iglesia del Señor Jesucristo. Así que el apóstol, con su gran preocupación, y es que termina diciendo a partir del versículo 17, ya de antemano, hacía rato, ustedes, hermanos amados, recuerden que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron. ¿Qué cosas advirtieron? En los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo a sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu Santo. Pero ustedes, hermanos amados, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Manténganse firmes sobre la base de la santísima fe que fue dada una vez a los cristianos. Esa fe es la base de nuestra salvación. Y desde luego, allí continuamos. Aparecen entonces, vamos a hablar de dos peligros para la fe en esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 2. Es uno de los peligros de la fe. Segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y ojo con esto, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo el tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para el día del juicio, y no perdonó al mundo antiguo, tampoco a ellos los perdonará. Así que el gran peligro es que muchos se introducirán encubiertamente, introducirán herejías. Gloria al Señor. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la fe es blasfemado. Gloria al Señor. Ahí está
El gran peligro que estamos viviendo, estamos en los tiempos en que tenemos que dar razón de nuestra fe. Porque en las diferentes regiones, en todo el mundo, se habla de religiones. Y hay gente, sí hay templos por todas partes. Pero la Biblia dice que se levantarían esos falsos maestros que irían a predicar herejías y engañarían a los ingenuos. Romanos 16:18 dice que arrastrarían tras sí los ingenuos. Por eso la importancia de nosotros tener cuidado de la sana doctrina. Existe el camino de Caín, existe la doctrina de Balaán, que hacía negocios, que tomaba la piedad como fuente de ganancia. Y la palabra del Señor dice, a estos evita, porque estos son los que se meten a las casas y se llevan a las mujercillas cargadas de pecado. Encontramos unos líderes con una herejía ya en las escrituras, una herejía fuerte. Segunda de Timoteo 2:15 al 18 es como la parte más preocupante, que quiero explicar algo allí que me parece supremamente importante en esta mañana. Segunda de Timoteo 2:15 dice así las palabras del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué pasa? Trastornan la fe de algunos. Ahí es donde está el peligro, en que la fe llegue a ser trastornada. Gloria al Señor. Esas profanas y vanas palabrerías se convierten en una patología espiritual, por cierto, agresiva, como gangrena o como la gangrena, que es una necrosis, una muerte de los tejidos, de los órganos en el ser viviente, que matan al ser. Es decir, lo que la palabra del Señor dice aquí es que matan la fe y les crean una enfermedad mortal de la fe de algunos con esa falsa herejía. Ahora, ¿en qué consistía eso? Ellos decían, Himeneo y Fileto decían, hermanos, la fe ya se realizó, la resurrección ya se realizó. ¿Qué van a esperar resurrección? Es que aparece
Decía en ese tiempo una doctrina llamada gnosis. Gnosis quiere decir conocimiento. Y creían en salvarse por el conocimiento y no por la obra de Cristo. Y venían diciendo, enseñando que el ser es una composición de ángeles incorporados en cuerpos. Y estos cuerpos eran materia mala y los ángeles sustancia buena. Por lo tanto, si esa materia mala se descomponía, no podía volver a reconstruirse. Y que esto de la resurrección era tenía un sentido espiritual y no físico. Y lograban trastornar la fe. Porque entre otras cosas, si no hay resurrección, la fe es muerta. Comamos y bebamos que mañana moriremos y estamos perdiendo el tiempo. Todo el mundo, no solo los pentecostales. Todos los religiosos perdieron el tiempo. Pero la Biblia dice, tenemos la plena seguridad de que Cristo resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron, fue hecho. Gloria al Señor. Y entonces, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y con esa enseñanza, trastornaban la fe de algunos, y esa enfermedad era como gangrena. Y los que estaban contaminando tan fuerte eran Himeneo y Fileto. Y escuche esto. Una vez, en una clase, en una cátedra en la universidad, el teólogo dijo, en este momento hay sacerdotes viejitos que creen a pie junto que la resurrección de Jesús fue física. Dice, pero eso no es verdad. Ojo con esa herejía. Y miren cómo lo plantea. La resurrección de Jesús debió haber ocurrido entre 3 días y año y medio en promedio. Dicen, porque esto de que Jesucristo resucitó, eso no es verdad, no es físico. Lo que pasó fue que, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Cristo murió, lo sepultaron, los discípulos y apóstoles se esparcieron, se fueron por todo el país. Después por allá al año, entre el año y el año y medio, se encontró un apóstol con el otro, un discípulo con el otro. Oiga, hermano Juan, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted, hermano Pedro? Cuénteme cómo le ha ido. Bien, le cuento una cosa, decía la historia. Le cuento una cosa. Desde aquel día en que el maestro fue sepultado, mi vida cambió. Y entonces abrazaba al compañero y decía, gloria a Dios, Jesús resucitó en su corazón. Suena bonito. Jesús resucitó. Y entonces ya abrazaba y resucitó. ¿Dónde? En nuestro corazón. Esa es una herejía. Es verdad que Cristo vive en nuestro corazón, pero Cristo no resucitó en nuestro corazón porque no vivía. Y lo que se resucita es lo que retrocede, vuelve, resurge.
Estoy adelantándome la enseñanza del viernes, pero es lo que resurge. Y resulta que en los seres humanos no habitaba Cristo como ahora habita después de su resurrección. Así que Cristo sí resucitó de entre los muertos con poder y victoria, y tenemos pruebas bíblicas. San Lucas. Vengan, tóquenme, para que se den cuenta que un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo, dijo Jesucristo. Así que ese cuentico de que resucitó fue espiritual en el corazón, no es verdad, eso es herejía. Y eso lo que hace es trastornar la fe de muchos. Ojo con eso. Porque hasta ahora la Biblia sostiene que Cristo sí resucitó. Además, la historia, la actualidad, lo contemporáneo, me han dicho, me han contado los que han ido a Tierra Santa, que llamamos Jerusalén, y han ido allá donde hay una tumba, en una roca, hay una tumba, que dicen que es donde fue puesto el cuerpo de Cristo, y tiene una inscripción que dice, no está aquí, pues ha resucitado. Esa tumba permanece vacía. Uno de nuestros pastores, cuando fue allá, entró a esa tumba y empezó a adorar a Dios y no quería cómo salir de ahí, saber que ahí estuvo el cuerpo de Cristo, pero saber que resucitó es la gloria más grande. Porque si Cristo no resucitó, esa es la razón. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Siga leyendo 1 Corintios 15. Estás perdido. Así que yo sigo creyendo y les invito, hermanos míos, a que sigamos creyendo que la resurrección de Jesucristo es física, es real, y que resucitó para no morir jamás, como dice la Escritura, y que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es la base de nuestra fe. Nosotros, aunque muramos, esperamos la resurrección para entrar en la presencia del Señor en su gloria eterna. Gloria a Dios. Así que, hermanos, no dejen mover su fe, porque además no hay sustento bíblico en cuanto a que la resurrección es espiritual. Pero sí hay suficiente sustento bíblico para mostrar que la resurrección es física, cuerpo. Y que además hay bases bíblicas para demostrar que Él subió al cielo. Y la palabra del Señor dice que además unos ángeles aparecieron y estaban los apóstoles mirando al Señor ascender. Y le digo, ¿qué estáis mirando? Y a Jesús, que fue, se lo llevó esa nube. Y Él dijo, así como lo habéis visto ir, así lo van a ver venir un día en una nube, pero así en cuerpo físico. ¡Gloria a Dios! Así que, hermanos, de que resucitó, resucitó. ¡Gloria a Dios! Y el cuarto peligro para nuestra fe, creo que es el mal que no tiene cura. Hasta la gangrena la curan. Por lo menos el cuerpo, si tuvieran que cercenar una parte del cuerpo, vuelve y echa piel. Pero esto que vamos a hablar a continuación es el mal que no tiene cura. Cuidado, hermano, con eso. Esto está en 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, 1 al 5. Gloria a Dios. El gran peligro de enfermedad, de muerte de la fe. Pero el Espíritu dice con toda claridad. Oiga bien, hay cosas
que se ven como por un espejo, dice la Biblia. Y hay cosas en la Biblia que son interpretativas, hay que interpretarlas. Pero esto que va a decir el apóstol no necesita interpretación, pues el Espíritu Santo lo dice con toda claridad. ¿Qué dice el Espíritu Santo tan claro? Que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué apostatarán de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es que los demonios van a venir a predicar en espíritu. Pues yo decir que en persona, pero los espíritus no tienen cuerpo. No es que ellos van a venir, es que se van a posesionar. ¿En quién? En mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿cómo se va a distinguir que son doctrinas de demonios? Sencillo. Uno, prohibirán casarse. Oiga bien, ¿usted ha oído de alguien que prohíba casarse? ¿De pronto ha oído de algún líder que prohíba a sus súbditos casarse? Pues esa es una doctrina de demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Prohibirán casarse y son doctrinas de demonios. ¿Qué más harán? Prohibirán participar de alimentos, de algunos alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque además, por la palabra de Dios es santificado. Así que estamos aquí frente a la amenaza mortal de la fe. Mire, realmente las demás amenazas son peligrosas. Se trata de desviar, se trata de trastornar, se trata de desviar la fe. Pero aquí se trata de apostatar de la fe. Ese es un peligro. ¿Qué es apostasía? Apostasía es renunciar. Es la renuncia que hace una persona de la fe y se rebela contra ella, en contra de la misma fe que una vez practicó y predicó. Y el Señor lo había advertido con toda claridad. El apóstol Pablo tenía una gran preocupación por esta situación. Según el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30, y mire el gran peligro que amenazaba. Dice que la palabra del Señor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años y medio, de noche y de día, no he rehusado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que el gran peligro que se veía aquí y que ahora en Primera de Timoteo dice que esto está dado con toda claridad, que en los posteros tiempos se levantarían falsos predicadores que querrán apartar de la fe,
Pero además se levantarían algunos que apostatarían de la fe. ¿Por qué apostatarían de la fe? Por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es que los demonios anden por ahí hablando, pero los endemoniados sí. Y algunos escuchan las doctrinas de los demonios, espíritus engañadores. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos. Si no, se van a perder porque están comiendo esto, están comiendo aquello, porque comen pescado sin escamas, porque hacen aquella otra cosa y no sé qué, y por eso están perdidos. ¡No! Eso no es verdad. Dios creó los alimentos para que de ellos participasen todos. Pero eso sí, con acción de gracias. Porque por la oración es santificado el alimento. Quiero aprovechar ese espaciacito para recordar a la iglesia, que parece que se nos está olvidando, creo que hasta a mí. Me da penita, pero hay que decirlo, a veces se me olvida. ¿Qué? Cuando llegues a la mesa, acuérdate de dar gracias, porque por la oración es santificado el alimento. Gloria a Dios. No es que unas cosas son santificadas y otras no. No, lo que usted coma es santificado por la oración. Así que no dejes de orar cuando pases a la mesa. Pero no dejes de comer algunas cosas por escuchar a doctrinas de demonios. Eso es un engaño, espíritu engañoso. Para los que son rebeldes a la verdad del evangelio, por no querer creer a la verdad, entonces creen a la mentira. Mire lo que dice la palabra del Señor, que por no creer a la verdad, según segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9. Allí está claro, el advenimiento se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No se asuste cuando oiga a la gente hablar de sanidades por todas partes. Y habla a la gente hablar de prosperidad por todas partes. Esto es engañoso, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les permite que un espíritu los engañe para que crean a la mentira, para que sean condenados con justa razón. Este es lo terrible del pecado de la apostasía. Estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Hay gente que estuvo en la verdad y ahora está en la mentira y creen estar bien. Y yo sí creo que están bien, pero bien perdidos. Bien perdidos. Y no vaya a creer que lo estoy diciendo con miedo, lo estoy diciendo con autoridad de la palabra de Dios, porque no, si niegan a Jesucristo, es imposible que se salven. Y les voy a mostrar por las escrituras. Hebreos capítulo 6. Estamos en un estudio de la palabra del Señor. Sí, Señor. 6:4. Mire bien. Porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Porque es imposible. ¿Qué es imposible? ¿Qué significa eso de imposible? Pues que no es posible. No lo busque, que no lo encuentra. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes de la gracia, del poder del Espíritu Santo, lo saborearon. Y asimismo gustaron, saborearon la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Escuche bien, no es que se cayeron, es que recayeron, volvieron allá. Sean otra vez renovados. Volvemos a lo es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque no se puede crucificar a Jesucristo todas las veces y exponer la palabra del Señor a vituperio. Es exactamente lo que dice el capítulo 10, que tanta gente se pregunta, porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido, no es el que se aparta, no es el que cae en el pecado de fornicación, aunque si no se arrepiente se pierde, pero si se arrepiente alcanza salvación. Porque hijitos, estas cosas las escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero el que cae en este problema, en este pecado grave de la apostasía, no tiene esperanza de salvación. Es por eso les dije, es la enfermedad de muerte. Capítulo 10, versículo 26 de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Oiga, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque mire esto, si la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos producía pena de muerte irremisible, hay unas preguntas. ¿Cuánto castigo piensa usted que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Es decir, al que pisoteare a Jesucristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual había sido santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Oiga lo que pasa para el que cae en la apostasía. Pisotea al Hijo de Dios. Tiene por inmunda la sangre del pacto, que es la que purifica. Y además hace afrenta a la gracia, al Espíritu de la gracia de Dios. Así que conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Así que no se trata de que, ay hermano, yo creo que ya no tengo perdón porque yo caí en pecado, yo entré y me tomé una cerveza, yo creo que ya no tengo perdón porque yo tenía el conocimiento. No. Si usted había aceptado a Jesucristo como su Salvador y luego se va a pedirle a la Virgen. Si no te salva Cristo, ¿usted cree que la Virgen te puede salvar? Está equivocado. No hay otro Salvador, no lo hay. Solo Jesucristo te puede salvar. Gloria a Dios.
Así que es imposible que los que recaen para falsa doctrina sean renovados, porque ese problema de falsa doctrina es un problema espiritual, es un engaño de los demonios que llevan a la persona a la perdición. Y cuando uno estudia esto, encuentra la razón de San Judas. Esa gran preocupación de escribir esa carta acerca de la salvación, pero sobre todo para que los hermanos lucharan para conservar esa fe pura y santísima, como termina diciendo. Tenemos que luchar por conservar esta fe, porque el enemigo anda como león buscando a quien devorar. Se han levantado falsas doctrinas, falsos maestros, falsos cristos, y engañan a las masas. La gente se va tras todas esas cosas y dicen, pero ¿cómo es posible que si no es bueno, ¿por qué hay salud? ¿Por qué hay sanidades? ¿Por qué hay progreso en algunos? Dice la Biblia, es con todo engaño, haciendo obras. Así que no te dejes engañar por esas obras. Crea en Jesucristo. Y le digo una cosa, Jesucristo es mi Dios, aunque no me sanara. Él es bueno y me ha sanado, pero si así no me sanara, Él es mi Dios. Porque yo sigo a Jesucristo con convicción, de pie a cabeza. Jesucristo es mi Dios, es nuestro Dios, es el Dios de esta iglesia. Y todo el que mantenga esa fe firme creerá que Jesucristo es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a estar en pie y que el Señor nos ayude y nos guarde de esas terribles enfermedades que le puede ocurrir a nuestra fe cristiana. Damos gracias a Dios porque Él nos ha revelado su nombre por su gracia y misericordia. Soberano Señor Jesús, una vez más te damos gracias. Señor, nos has revelado tu palabra y tu verdad. Yo quiero suplicarte que guardes esta iglesia. Señor Jesús, que guardes los sentidos espirituales, el conocimiento de esta tu amada iglesia. Porque se han levantado muchas falsas doctrinas que atentan contra nuestra fe. Soberano Señor, ilumina los pasos y el camino de cada uno de tus hijos. Guárdalos y guárdanos del mal. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor.